Buenas noches a todos, mi nombre es Fabiola Romero Aguirre, estoy estudiando el Diplomado en Derechos Humanos y Litigación, estoy tomando la materia que se llama Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral número 2. El día de hoy voy a platicar un poquito de la inimputabilidad. Es importante entender y comprender que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 316, en su fracción cuarta, nos dice claramente cuándo una persona no puede ser vinculada a proceso. En primer lugar, que exista una causa de justificación o un excluyente de responsabilidad del delito. Pero esto va directamente de la mano de los artículos 414, 416 y 419 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. El 316 nos dice que se extingue la responsabilidad o se excluye el delito. Es una de las primeras cuestiones porque podemos analizar que se está contradiciendo. Pareciera eso con los artículos 414, 416 y 419. En primer lugar, en el artículo 405, cuando nos habla de los conceptos de atipicidad, de inculpabilidad y de justificación, pero esto no es lo que directamente nos puede ayudar o aportar en causas de inimputabilidad, puesto que estamos hablando del artículo 405, pero ya sería un efecto de sentencia. Es importante decir que una causa que excluye el delito y la responsabilidad es un tema que quizás impacta, porque nos hemos preguntado, ¿verdad?, que en el artículo 316 del Código Nacional es bien claro que la fracción cuarta es un requisito indispensable para no poder vincular a proceso a una persona. El 414, 416 y 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice cuál es el procedimiento ordinario para las personas que son inimputables. Por eso pareciera que estamos hablando de una contradicción de forma literal. Sin embargo, pues no es así, puesto que la diferencia entre una y otra, pues la podemos ir observando detalladamente. En primer lugar, se puede decir que el artículo 316, en su fracción cuarta, podemos invocar ese excluyente de responsabilidad para que no se vincule a proceso. Por un lado, si hay un trastorno transitorio que no haya sido adquirido de manera involuntaria o accidental, se puede juzgar, se puede procesar atendiendo a lo que nos establece el artículo 414. No lo tienes que juzgar, tienes que procesar conforme a lo contemplado al procedimiento ordinario, sin hacer ajustes a una persona, esto es decir, que se encuentra con un trastorno transitorio grave de la personalidad, pero él decidió ponerse en este caso y que está ingiriendo, por ejemplo, bebidas o sustancias y en ese ínter comete un delito, pues entonces sí se tiene que allegarse a lo que nos establece el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es totalmente diferente cuando nos encontramos entonces en un trastorno transitorio o permanente. Cuando este fue así, es decir, nos encontramos con una persona con un trastorno permanente, no hay duda que el camino a seguir va a ser pues el 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando fue adquirido de manera involuntaria, es decir, ese trastorno
fue adquirido de manera involuntaria o de manera accidental, entonces ahora sí va a cobrar vida lo que es el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se puede invocar una causa de excluyente de responsabilidad porque no fue prácticamente su culpa de que él quedara con algún trastorno, ya sea permanente o transitorio. Espero me esté dando a entender. En primer lugar, de forma sucinta, vamos a ocupar el artículo 316 cuando una persona se encuentre en un trastorno que no haya sido provocado. Y el 414, por eso establece la manera ordinaria a seguir cuando una persona se encuentre con un trastorno permanente provocado. Ahí es donde se maneja la manera ordinaria, es decir, que tiene que llegar a efectos de una sentencia. De acuerdo al video proporcionado y escuchado por parte de la profesora que nos imparte dicho seminario, es importante destacar que a veces el Código Nacional de Procedimientos Penales lo vemos como contradictorio entre un artículo y otro. Sin embargo, en base al video es importante y acepto que está de manera explicada, correcta, que la persona inimputable sí va a ser aquella persona que de origen, es decir, haya adquirido un trastorno mental. Entonces sí se va a aplicar el artículo 316, fracción cuarta, y se va a llegar a un auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, si una persona se encontraba en su psique emocional de manera normal y de repente provoca que su psique cambie, o es decir, que llegue a un trastorno mental y este haya sido provocado, pues entonces nos vamos a ir a la legislación del 414, 416 y 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que significa que si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir con una persona que presente un trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental. Cuando nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que pues es una persona que es inimputable. Además, también es importante que es adecuada la solución del ponente al respeto al procedimiento a seguir ante una inimputabilidad de un trastorno transitorio adquirido de forma voluntaria, lo que ya hice prácticamente la diferencia entre una y entre otra, y que incluso el legislador hizo llegar y legislar y aprobar, que obra dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a que si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir con lo inimputable, con un transitorio permanente, considero que sí es viable de acuerdo al video que fue proporcionado por nuestra catedrática, una doctora, porque se ha comprendido bastante clara el análisis que se hizo, las diferencias entre el 316, entre los artículos 414, 416, 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando con una expectativa amplia sobre las personas que son inimputables en el sistema penal acusatorio. El 405 nos abre la puerta. También es importante analizarlo, aunque ese es en efecto de sentencia. Entonces, por lo tanto, sí debe de existir una sentencia cuando el trastorno
es ocasionado de manera voluntaria. Cuando es un trastorno de manera involuntaria, pues no debe de ser vinculada una persona a proceso. Es el requisito esencial del artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los requisitos, todos y cada uno se deben de cumplir a la literalidad como dato de prueba expuesto ante el juzgador y tenga la facultad de vincular o no a una persona a delito. Muchísimas gracias, ojalá me haya dado a entender y que pasen excelente noche.